Hola muchachos, el día de hoy vamos a hablar de las características de las bases de datos no SQL. Voy a tratar de leerles unos puntos que tengo preparado para ustedes y a partir de ahí pueden hacer ustedes su investigación correspondiente para la actividad, ¿ok? Entre las características tenemos los siguientes puntos. Primero, esquemas flexibles. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos las bases de datos normales que cuando iniciamos a realizar cualquier base de datos siempre existe esta estructura en la que nosotros planteamos nuestros diagramas UML para poder trabajar. En las bases de datos no SQL no es necesario diseñar este diagrama en teoría, porque en la práctica siempre es recomendable iniciar desde un punto para poder ahí continuar. Realmente la ventaja de ser un esquema flexible es que posteriormente se pueden ir agregando diversas estructuras. Siguiente punto. En- Sin esquemas, perdón, escalabilidad horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la base de datos puede funcionar a través de clústeres. ¿Qué son los clústeres? Son aquellos, podemos decirlo coloquialmente, otros equipos en los cuales puede estar almacenadas diferentes partes de la misma base de datos. Es decir, en una computadora puedo tener una parte y en otras puedo tener diferentes secciones, que a tal forma que cuando yo lo necesite pueda hacer el enlace para poder obtener la información de todas. En un dado caso de que llegase a fallar, puedo tener un pequeño respaldo en otra computadora, y a esto se le llama replicabilidad y alta disponibilidad. ¿Por qué? Porque no solamente me puedo basar en un equipo como normalmente se hacía, sino que yo puedo replicar esa misma información en diferentes lugares para poder obtener lo que yo necesite en cuestiones de información de la base de datos. ¿Sí? Otro punto, particionado, dice, uno de los mayores problemas de almacenar grandes cantidades de datos es que no puede guardarse toda una base de datos en un solo documento debido al tamaño. Dice la posibilidad de particionarse base en un documento que puede distribuirse en varios equipos, lo mismo que estábamos platicando hace un momento en el punto anterior. eh, Replicabilidad y particionado, ¿sí? Me indica que yo puedo tener mi base de datos distribuida en diferentes equipos. Otros puntos importantes vienen siendo la velocidad de las consultas y la velocidad del procesamiento de la información que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque al no estar todo en un mismo documento o en un mismo archivo como normalmente trabajábamos, entonces las consultas y el proceso es más rápido porque hasta cierto punto se desahoga la memoria o el procesador de mi equipo y se distribuye en diferentes. Si lo queremos ver de una manera estructural, podríamos decir que tenemos muchos procesadores trabajando al mismo tiempo para poder recrear la consulta o procesar la información que estamos haciendo, en dado caso de que queramos guardar una información o queramos consultarla más tarde. Existe un punto muy importante que se llama consistencia eventual. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros realizamos cualquier cambio en la base de datos, este cambio es inmediatamente replicado a todos los nodos que la conforman, perdón, y esto da paso a las propiedades ACID que se manejan en la estructura SQL normal. El ACID significa atomicidad, consistencia, integridad, aislamiento y durabilidad. Y entonces,
al hecho de que la base de datos no SQL inmediatamente tenga esa replicidad, conforma esta estructura. ¿De acuerdo? ¿Cuándo es recomendable utilizar la base de datos no SQL? Primero, cuando mi base de datos es muy grande, excesivamente grande. Segundo, cuando los datos no necesito que sean 100% consistentes y cuando no tengo una estructura fija. ¿Por qué? Porque en ese caso la base de datos puede ser manipulable de cualquier manera y redundante, que es lo que se necesita para ciertas aplicaciones o funciones. Por ejemplo, como es el caso de Amazon, de Facebook, de Google, que necesita que esa información sea redundante para que los usuarios encuentren de manera más rápida la información que están buscando. Entre los gestores de base de datos no SQL tenemos a Cassandra, Redis, MongoDB y CouchDB, entre otros que vamos a estar viendo a lo largo pues, del cuatrimestre de la materia. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las pequeñas características de base de datos no SQL y a partir de estos pequeños puntos que les comento, les va a servir para basarse en hacer su actividad.